Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Pueblo organizado, pueblo libre. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde, ratificando nuestro compromiso con el fortalecimiento del poder popular. Participa. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisen. La patria es el hombre que no pisen. La patria es el hombre. Muy buenas tardes, queridos usuarios y queridas usuarias de su radio comunitaria El Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Aquí como todos los días martes de 5 a 6 de la tarde en su programa Pueblo Organizado, Pueblo Libre. Este programa se retransmite los días jueves a las 6 de la tarde y los días viernes a las 7 de la mañana. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo elcantodelaguacamaya@gmail.com cualquier idea, propuesta, sugerencia, interés de participar en la radio, de comunicarle algo a la comunidad, de contar experiencias y todo este tipo de cosas. Esta es la radio de la Parroquia San Pedro, es la radio de la comunidad, así que apropiense de su radio, escríbanos y participen. Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante. Mi nombre es Silvana Zaputelli, el compañero Efraín hoy no está con nosotros, pero debe andar por esos lares y seguramente llegará. Mientras tanto, vamos comenzando. Nosotros hoy vamos a tocar un tema, en mi opinión, bien importante, porque vamos a estar hablando de la forma en la cual este sistema capitalista se ha encargado durante tanto tiempo de manipular, de domesticar, de dominar la mente de nosotros, los seres humanos, a tal punto que nos damos cuenta y sorprendentemente hemos visto en estos días pasados, y lo observamos en varias oportunidades, que encontramos personas de la población defendiendo a los comerciantes especuladores, defendiendo a los comerciantes que suben los precios, molestos porque el gobierno trata de poner cierto control y de llevar a los comercios a un precio adecuado, molestos porque no entienden lo que es el dólar criminal, no entienden lo que está pasando en la economía y pareciera ser, no digo que no lo entiendan por brutalidad, no estoy cuestionando la inteligencia de nadie. Creo que es un tema de que su mente no está en capacidad de entender porque están literalmente, bueno, va a sonar un poco extraño, pero lo voy a decir así, idiotizados. Y este trabajo que vamos a leer en este primer segmento, a leer unos pedacitos y a comentarlo con ustedes, se titula a sí mismo La idiotización de la sociedad como estrategia de dominación. Lo traemos a colación porque nos parece bien importante y bien claro. El escritor, el autor de este artículo se llama Fernando Navarro y escribe de una forma bien clara, aunque utiliza algunas palabras un poco de diccionario que yo, trataré de cambiarlas para ustedes. No porque ustedes no las sepan, particularmente yo no las entendía. La gente, dice Fernando Navarro en este trabajo, la idiotización de la sociedad como estrategia de dominación. Dice, la gente está imbuida hasta tal extremo en el sistema establecido que es incapaz de concebir alternativas a los criterios impuestos por el poder. Para conseguirlo, fíjense ustedes cómo logra el poder establecido, cómo logra ese tema. Para conseguirlo, el poder se vale del entretenimiento vacío, con el objetivo de abotagar, que significa atontar, nuestra sensibilidad social y acostumbrarnos a ver la vulgaridad y la estupidez como las cosas más normales del mundo, incapacitándonos para poder alcanzar una conciencia crítica de la realidad. Yo estoy tratando, queridos usuarios y usuarias, de encontrar personas que escriban sobre este tema porque a mí realmente me preocupa mucho cómo escucho argumentos y razonamientos de personas sobre la situación actual y trato de encontrarles la explicación, trato de entender por qué actúan de esa manera,
No porque yo esté actuando de la manera correcta y me la sepa todas, no señor, sino que a mí precisamente me parece importante entender lo que está pasando, investigar, analizarlo, comprenderlo, y hago un esfuerzo constante para eso. Pero veo que hay personas que no, que tienen unas explicaciones tan extrañas para lo que pasa. Y yo digo, tiene que haber una explicación. Y bueno, aquí hay una: la idiotización de la sociedad. Sigue diciendo el autor, en el entretenimiento vacío, el comportamiento safio o irrespetuoso se considera valor positivo. Como vemos constantemente en la televisión, en los programas basura, llamados del corazón, y en las tertulias espectáculos en las que el griterío y la falta de respeto es la norma. Lo que se promueve es un sistema basado en los valores del individualismo posesivo, en el que la solidaridad y el apoyo mutuo se consideran como algo ingenuo. En el entretenimiento vacío, todo está pensado para que el individuo soporte estoicamente el sistema establecido sin rechistar. La historia no existe, el futuro no existe, solo el presente y la satisfacción inmediata que procura el entretenimiento vacío. Por eso no es extraño que proliferen los libros de autoayuda, auténtica basofia psicológica, o misticismo a lo Coelho, o infinitas variantes del clásico Cómo hacerse millonario sin esfuerzo. ¿Qué encontramos aquí, queridos usuarios y usuarias? Una explicación, primero, del tema del individualismo. ¿Por qué nosotros encontramos actitudes tan terribles y tan difíciles de vencer como el individualismo? Y es que eso es lo que han promovido estas personas con este entretenimiento vacío, que no es casualidad. Sigue diciendo el autor. En última instancia, de lo que se trata en el entretenimiento vacío es de convencernos de que nada puede hacerse, de que el mundo es tal como es y es imposible cambiarlo, y que el capitalismo y el poder opresor del Estado son tan naturales y necesarios como la propia fuerza de la gravedad. Por eso es corriente escuchar, entre comillas, es algo muy triste, es cierto, pero siempre ha habido pobres oprimidos y ricos opresores, y siempre los habrá. No hay nada que pueda hacerse. El entretenimiento vacío ha conseguido la proeza extraordinaria de hacer que los valores del capitalismo sean también los valores de los que se ven esclavizados por él. El sistema establecido es muy sutil. Con sus estupideces forja nuestras estructuras mentales, y para ello se vale del púlpito que todos tenemos en nuestras casas, la televisión. En ella no hay nada que sea inocente. En cada programa, en cada película, en cada noticia, siempre resuman los valores del sistema establecido, y sin darnos cuenta, creyendo que la verdadera vida es así, nos introducen sus valores en nuestras mentes. Nosotros queremos tratar a veces de comprender, y ese es un comentario mío, usuarios y usuarias, por qué encontramos tanta gente pensando solamente en cómo hacerse de la vida, en la vida del dinero fácil, no importando si está bachaqueándole a sus vecinos, si está estafando hasta su propia familia, si está robándole al Estado, si está robándole a la empresa donde trabaja, no le importa nada. ¿Por qué? ¿Por qué estos comportamientos? Preguntémonos cuántas horas de televisión, cuántas horas de videos por internet, cuántas horas de todo esto tienen estas personas. Y eso ha ido condicionando esa mente de manera tal que realmente tienen una idiotización mental. Continúa diciendo este autor aquí, el entretenimiento vacío existe para ocultar la evidente relación entre el sistema económico capitalista y las catástrofes que asolan al mundo. Aquí hago otro paréntesis. Yo recuerdo a alguien que me decía, el capitalismo no es malo, lo que pasa es que no lo dejan hacer. Hasta ese punto, igual que otra idiota que tenía un programa en Globovisión en las noches, que llegó a decir la barbaridad de que el comandante Hugo Chávez había creado las clases sociales, que eso aquí en Venezuela no existía. Y escuchamos gente diciendo, yo lo he escuchado, que aquí no había pobreza, que aquí no había miseria, que aquí en Venezuela se producía de todo, que aquí se conseguía de todo. O sea, unas cosas que, oye, yo voy a cumplir mañana, esperemos que todo salga bien, mis 62 años. A mí no me pueden meter cuentos de camino de lo que pasaba aquí antes de Chávez, porque lo viví.
Cuando el comandante llega aquí al poder, yo tenía 42 años. Había votado unas cuantas veces y había vivido unas cuantas cosas. Así que esos cuentos de camino de que aquí todo se conseguía, todo era maravilloso, no había clases sociales, no había miseria, no había pobreza, se producía de todo, es un embuste que, claro, producto de la idiotización mental que estas personas han sufrido durante tantos años, ellas mismas se las creen, aunque no vivieron esa realidad, vivieron otra, pero se creen esta. Sigue diciendo el autor, por eso es necesario que exista el espectáculo vacuo, el capitalismo lo necesita, pues, para que mientras el individuo se autodegrada revolcándose en la basura que le suministra el poder por la televisión, no vea lo obvio, no proteste y continúe permitiendo que los ricos y poderosos aumenten su poder y riqueza, mientras los oprimidos del mundo siguen padeciendo y muriendo en medio de las existencias miserables. Su objetivo no es otro que el de crear una sociedad de hombres y mujeres que abandonen los ideales y aspiraciones que les hacen rebeldes, para conformarse en la satisfacción de unas necesidades inducidas por los intereses de las élites dominantes. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una hermosa canción de Alí Primera y al regresar vamos a cerrar esta lectura de algunos pedazos de este artículo maravilloso y lo comentaremos con ustedes, queridos usuarios y queridas usuarias. Alí Primera nos interpreta Cielo Despejado. Ya volvemos. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado y el aroma de la tierra. Después que llueve en los campos, se te meterá en el alma como hermosa floración y te dará su canción. El chuchu enamorado y te darán su dulzura todos los mangos de mayo y te darán su dulzura todos los mangos de mayo. Repartirás la luna en miles de pedacitos y aumentará tu alegría, el triunfo del ser humano, y será tuyo ese triunfo por una razón sencilla. Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Por sencillas es tuyo el desamparo de los hombres que deambulan con su soledad y su locura por las veredas. También será tuyo el viento que los besa y que después descansa en las hamacas que exhiben en las carreteras. Y admitirás que el cóndor vuela más que la perdiz. La savia para ser fruto debe entrar por la raíz.
Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Bueno, estamos de vuelta aquí, queridos usuarios y queridas usuarias, en este su programa Pueblo Organizado, Pueblo Libre, que se transmite todos los días martes de 5 a 6 de la tarde en esta su radio comunitaria, El Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Este programa se retransmite los días jueves a las 6 de la tarde y los días viernes a las 7 de la mañana. Desde esta trinchera de lucha, un grupo de camaradas hacemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, ponemos en que podamos compartir con ustedes, queridos usuarios y queridas usuarias, parte de lo que necesitamos saber, conocer, digamos, dialogar sobre estos temas, para que podamos ir apoyando y creando y construyendo este proceso de transformación y de parto del socialismo bolivariano del siglo XXI. Bueno, veníamos en el primer segmento leyendo algunos párrafos y comentando de un artículo que se titula La idiotización de la sociedad como estrategia de dominación. Este artículo es del autor Fernando Navarro y el enunciado que él pone debajo del título dice: la gente está imbuida a tal extremo en el sistema establecido que es incapaz de concebir alternativas a los criterios impuestos por el poder. Fíjense que una de las cosas que nos está pasando, además de las situaciones difíciles que estamos viviendo, y que si nos esforzamos por leer, por escuchar a personas que lo explican, por indagar, por hacernos de nuestra información, la podemos comprender. Realmente, a pesar de eso, están pasando cosas extraordinariamente innovadoras y distintas, están rompiéndose paradigmas, estamos realmente, aunque ustedes no lo crean, en un momento estelar de la historia. Y parece mentira, la gente dirá, ¿qué momento estelar? Si no puedo comprar esto, no tengo, no me alcanza, etcétera. Sí, es verdad. Pero es que estamos ante el momento estelar de la muerte del capitalismo y del nacimiento de una nueva sociedad. Y es nada más y nada menos que Venezuela, el país que está dando en la punta de esta batalla a nivel mundial. Por supuesto, tenemos otros países como Cuba, como China, como Rusia, que están en la batalla, Nicaragua, Bolivia, en fin, pero somos la punta de lanza, están todo el imperialismo con todas sus herramientas, con todas sus garras, entrompado contra Venezuela para destrozarnos de la forma más terrible que ellos puedan, y aquí está este pueblo resistiendo. Sin embargo, nos preocupa y nos llama la atención, y por eso estamos leyendo este artículo, la parte de la población venezolana que no entiende esto, que no lo quiere entender o que no lo entiende, y no por falta de inteligencia, sino por otras razones, y la explicación está en este artículo, entre otras razones que pueda haber. Y es que realmente, y vamos a repetir un parrafito muy sencillo, en ese entretenimiento vacío el comportamiento safio y respetuoso se considera un valor positivo, como lo vemos constantemente en la televisión. Lo que se promueve es un sistema basado en los valores del individualismo posesivo, en el que la solidaridad y el apoyo mutuo se consideran como algo ingenuo. En el entretenimiento vacío todo está pensado para que el individuo soporte estoicamente el sistema establecido sin chistar. La historia no existe. Fíjense ustedes lo que comentábamos, cómo olvidan lo que pasamos en la Cuarta República, personas de una edad similar a la mía, cómo dicen que eso no pasó. El futuro no existe, solo el presente y la satisfacción inmediata que procura el entretenimiento vacío. Por eso no es extraño que proliferen los famosos libros de autoayuda y toda esa barbaridad, ¿no? El entretenimiento vacío ha conseguido la proeza extraordinaria de hacer que los valores del capitalismo sean también los valores de los que se ven esclavizados por él. El sistema establecido es muy sutil, con sus estupideces forja nuestras estructuras mentales, y para ello se vale de un púlpito que todos tenemos en nuestras casas, la televisión. Fíjense aquí, como dice él en otro párrafo, el entretenimiento vacío existe para ocultar la evidente relación entre el sistema económico capitalista y las catástrofes que asolan el mundo. O sea, es una cosa increíble, por ejemplo, que nosotros veamos que todos los países de la ONU
están preocupados por el calentamiento global y por las situaciones mundiales, cómo están alteradas los fenómenos en la naturaleza. Y el mayor imperio del mundo, que es Estados Unidos y sus países aliados, decide que no, que el calentamiento global no existe, que no hay ningún problema con el planeta y que eso es un invento y él no va a suscribir ningún convenio. Entonces nosotros tenemos lluvias en tiempos que no son, unas nevadas terribles que hay en el norte de América en estos momentos, unos ríos y cualquier cantidad de cosas congeladas, pero de una forma bestial, temperaturas de menos 40 grados en Canadá, una cosa que realmente desbordamientos de ríos, sequías implacables. ¿Cómo me van a decir esta gente que no existe este fenómeno? ¿Y cómo va a decir este descarado que el capitalismo no tiene nada que ver cuando sabemos que todas las consecuencias de los fenómenos de industrialización han generado esta situación? Entonces es realmente como infantil pretender engañar a la gente y decir que no, que el capitalismo es bueno, que lo malo es la gente que se porta mal de vez en cuando. No, la estructura del sistema capitalista, por su naturaleza, por su razón de ser, el corazón del sistema capitalista es la acumulación de capital. La acumulación de capital para satisfacer tus propias necesidades sin importarte nada, lo que tengas que hacer para lograrlo. Para ser cada vez más poderoso, para darte todos los lujos extraordinarios que se dan esos jeques allá en Arabia Saudita, en todos esos países horrorosos, donde tienen esa diferencia entre la gente muy pobre y la gente excesivamente rica, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que tenemos que comprender. A mí me decía alguien el otro día, ¿cómo puede una empresa, el gobierno obligarlos a vender un pan de jamón a 150,000 bolívares? Tiene que ser, pobrecitos, vendieron al costo. ¿A quién se le ocurre que ese es el costo de un pan de jamón? ¿A quién se le ocurre que 1,5 millones es el costo de 1 kilo de jamón? ¿A quién se le ocurre que es una harina que es traída por el gobierno y que cuesta 41,000 bolívares el saco, tengan que venderte un pan a 15,000 y a 20,000 bolívares? Es una cosa, y todavía hay gente que lo defiende y dice, no, pobrecitos los empresarios, pobrecitos. Fíjense que dice aquí el autor para cerrar este tema, dice, su objetivo no es otro que el de crear una sociedad de hombres y mujeres que abandonen los ideales y aspiraciones que les hacen rebeldes para conformarse con la satisfacción de unas necesidades inducidas por los intereses de las élites dominantes. Así los seres humanos quedan despojados de toda personalidad, convertidos en animales vegetativos, siendo desactivada por completo la vieja idea de luchar contra la opresión, atomizados en un enjambre de egoístas desenfrenados, quedando las personas solas y desvinculadas entre ellas más que nunca, absortas en la exaltación de sí mismas. Así, de esta manera, a los individuos ya no les queda más energía para cambiar las estructuras opresoras que además no son percibidas como tal. Ya no les queda fuerza ni cohesión social para luchar por un mundo nuevo. Eso es lo que ellos pretenden. Pero, oh sorpresa, lo que ha sucedido en Venezuela a pesar de todas las situaciones que tenemos. Eso lo digo yo. No obstante, continúa el autor, si queremos revertir tal situación de enajenamiento a que estamos sometidos, solo queda, como siempre, la lucha. Solo nos queda contraponer otros valores diametralmente opuestos a los del espectáculo vacuo, para que surja una nueva sociedad. Una sociedad en la que la vida dominada por el absurdo del entretenimiento vacío sea tan solo un recuerdo de los tiempos estúpidos en que los seres humanos permitieron que sus vidas fueran manipuladas de manera tan obscena. Y esto, recuerden ustedes, si quieren investigarlo, háganlo, es bien interesante, producto de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos se dieron cuenta del poder que tenían los medios de comunicación y comenzaron a estudiar y a desarrollar todas estas, vamos a decir, metodologías, estrategias. Bueno, la cosa se puso sumamente complicada. Primero lo hicieron para convencer a la gente de lo que les interesaba en ese momento de la guerra y luego sobre todo para la venta de sus productos, y después dijeron, oye, si los podemos convencer de que compren nuestros productos, también los podemos convencer de que actúen de una manera específica. Y eso se volvió, bueno, una cosa terrorífica. Quiero cerrar este segmento recordando esa maravillosa canción que escuchamos de Alí Primera, Cielo Despejado. Recuerden ustedes que él dice allí, aumentará tu alegría el triunfo del ser humano.
Y aquí, en esta patria maravillosa de Bolívar y Chávez, va a triunfar el ser humano. En esta patria maravillosa donde nuestro presidente obrero Nicolás Maduro está dando esa batalla gigantesca todos los días con su equipo de gobierno y con este pueblo que está resteado con Maduro y con Chávez, pues va a aumentar nuestra alegría porque el ser humano es el que va a triunfar, no este sistema asqueroso capitalista. Fíjense cómo dice también Ali Primera, siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Y otra frase interesante que anoté mientras escuchaba la canción, dice, la savia para hacer fruto debe entrar por la raíz. Por eso es tan importante que nosotros en este proceso revolucionario trabajemos esa raíz. ¿Cuál es esa raíz, en mi opinión? La conciencia de las personas, la conciencia del ser humano. Esa es la raíz, porque el ser humano actúa y se comporta en función a su conciencia, en función a sus valores, en función a sus principios. Y eso no es algo que se compra, no es una crema que te echas en la cara, es algo que tú crees desde lo fondo de tu ser. Por eso es la raíz. Así que bueno, hagamos nuestro esfuerzo, sigamos dando la batalla y ahora vámonos a una pausa con otra hermosa canción de Ali Primera, con El sol a medio pelo. Ya volvemos. Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso. Con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, y he seguido en la pelea, aligerado de peso, siempre volará la idea, aunque se pudran mis huesos, siempre volará la idea. Aunque se pudran mis huesos, y canto por eso, hermano, y canto por eso, y por eso canto, hermano, y canto por eso. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya a pique, él siempre será visible en el mar inmenso. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa. Y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa. Y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Con el sol a medio cielo me nacieron 6 muchachos que se hicieron compañeros, militantes de mi canto, que se hicieron compañeros, militantes de mi canto. Y por ellos canto, hermano, y canto por ellos, y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya a pique, él siempre será visible
intenso. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa. Y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa. Y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Bueno, seguimos aquí, queridos usuarios y queridas usuarias, en su programa Pueblo Organizado, Pueblo Libre. Recuerden que este programa se transmite todos los días martes de 5 a 6 de la tarde y se retransmite los jueves a las 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la mañana. También recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo elcantodelaguacamaya@gmail.com para que nos envíen sus comentarios, propuestas, sugerencias, su interés de participar en la radio, en las actividades que hacemos, etc. Bueno, venimos comentando en el primer segmento, en el primero y segundo segmento comentamos el artículo La idiotización de la sociedad como estrategia de dominación, de Fernando Navarro, un poco tratando de entender, de explicar el comportamiento de algunas personas ante esta situación de, vamos a decir, de guerra económica, de guerra financiera, de guerra de todo tipo, pero además ante este momento histórico estelar que estamos viviendo, en el cual estamos construyendo un socialismo bolivariano del siglo XXI y estamos presenciando la muerte del capitalismo que tanto daño le hace y le ha hecho a la humanidad. ¿Y gracias a qué va a acelerarse esa muerte del capitalismo? Gracias al empuje fuerte que le dio a este proceso de cambio nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro heroico pueblo venezolano, que lo sigue haciendo. Fíjense, ahora vamos a comentar otro autor que se llama Marco Teruggi y dice, ¿qué es lo revolucionario en la revolución? Porque hay veces que la gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué esto es una revolución? Si estamos pasando trabajo, si esto, si aquello, o sea, empieza el camión de cochinos a funcionar, ¿no? Bueno, hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que entenderlo, ¿qué es lo revolucionario? Estamos rompiendo unas estructuras, digamos, nefastas del capitalismo, pero en esas estructuras nefastas nos habíamos acostumbrado a vivir. Como dice ese terrible refrán venezolano, ese es uno de los pocos refranes que detesto, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, porque el cambio duele, el cambio cuesta. Y si nosotros veníamos acostumbrados a un capitalismo que tenía todas sus, digamos, sus trampas, sus cosas torcidas, sus desastres, y queremos construir algo diferente, por supuesto ese capitalismo va a enfrentarse a nosotros. No va a aceptar, mira, que lo saquemos del camino de buena nota, sí, está bien, yo me voy, te dejo el espacio. No, va a batallar y lo está haciendo y nos las está poniendo muy difícil. Este autor comenta, es un artículo muy largo, no lo vamos a leer por supuesto, pero él hace varios comentarios, yo recomiendo que lo busquen. Esto está en una página que se llama www.lahaine.org, lahaine.org. Me parece bien interesante esa página, les recomiendo, así como la página de Misión Verdad, así como muchas páginas buenas, donde gente que está estudiando y está haciendo, vamos a decir, análisis intensos, profundos sobre lo que está pasando, nos da luces de muchas cosas importantes. Son especialistas, pues son sociólogos, economistas, psicólogos, etc. Bueno, y este autor, en ese artículo, que como les dije es largo, donde él va comentando como una especie de interacción que tiene con una amiga que vive en Argentina, que vino para acá, etcétera, etcétera, pero en el medio de la conversa va metiendo estos párrafos que son los que nosotros vamos a comentar. Y él dice así: de todos los años, el 2017 fue el más duro,
El asunto es que se dice que cada año lo es. Al terminar el 2016 reíamos preocupados con una pregunta: ¿qué más difícil que este año puede pasar? Veníamos de intentos de saqueos programados, un anuncio de toma del Palacio de Miraflores y desconocimiento del presidente por parte de la Asamblea Nacional, una mediación papal, aumento de precios, desabastecimiento, asesinatos de dirigentes de base chavista. ¿Qué más? La respuesta la tuve cuando vi a la primera persona linchada en una marcha de la oposición. Pasó a unos pocos metros de donde estaba parado. Decenas de personas le daban golpes y piedrazos. Era el 8 de abril de 2017. Había ido a observar para escribir un análisis sobre los primeros actos de la insurrección de la derecha, esa que los medios de comunicación titulaban como movilizaciones pacíficas. Ese día volví y escribí un cuadro sobre la formación callejera para el choque. Era apenas el principio, no sabíamos lo que estaba por venir. Continúa diciendo el autor más adelante, dice: entre la primera imagen de principios de abril y esa última de finales de julio se había desarrollado el intento de asalto final por parte de la oposición. Sus voceros hablaban de la hora cero, el punto de no retorno, desconocían públicamente al presidente, a las instituciones, anunciaban la conformación de un gobierno paralelo, nuevos poderes públicos y llamaban a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer las órdenes del Ejecutivo. Estaban sobre la mesa todos los elementos de un intento de golpe de Estado dirigido por quienes ya lo habían intentado en 2014, 2013, 2002, los mismos. Eso era la superficie. Lo más preocupante era lo que ocurría fuera de las cámaras. Al terminar las movilizaciones, desde cerca de las 4 de la tarde hasta la madrugada, estábamos frente a episodios de violencia que se desplazaban por el país, asediaban en determinados ejes territoriales semana tras semana. La modalidad era similar: grupos con armas cortas o largas, encapuchados en moto que amenazaban a comerciantes en caso de abrir, a transportistas en caso de circular, obligaban a toques de queda con volantes incluidos, destrozaban negocios, espacios comunitarios, instituciones, aislaban el lugar, amenazaban con matar a los chavistas. Eso nos pasó, queridos usuarios y usuarias. Ese fue el terrible 2017 que vivimos. Y lamentablemente, esto lo comento yo, ¿verdad? Lamentablemente vimos muchas personas de la oposición que sabemos o creemos nosotros saber que no son violentos, apoyar esto por la desesperada idea de que tienen que salir del régimen, porque no quieren entender, no quieren sentarse a entender el proceso que estamos viviendo en el país y esta idiotización que comentábamos en los primeros segmentos como estrategia de dominación les ha hecho creer que sus dominadores son las víctimas y que los chavistas somos los victimarios. O sea, los empresarios, los Mendoza, los ladrones son las víctimas y ellos los protegen, y nosotros, en nuestro gobierno revolucionario, el pueblo que lucha día a día y que trabaja, somos los malos. Es una cosa increíble, el mundo al revés, como decía Galeano. El fracaso del asalto, dice aquí, explicando este autor, lo que pasó después de que ellos hicieron todos estos intentos, se debió a factores como: no lograron que los barrios populares se sumaran a su llamado y no pudieron quebrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como se sabe, en Venezuela, clase media no tumba gobierno. Empujaron además las formas de la violencia a un punto que terminó por aislarlos y reducirlos a su base social histórica, eminentemente clasista y racista. El 30 de julio, cuando se votó por la propuesta de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, la dicotomía era entre resolver la disputa electoralmente o pasar a un nivel superior de confrontación, votar o matarse. Esa era la percepción general. La mayoría nunca fue partícipe de una salida tendiente al enfrentamiento civil. Por eso, una parte de los votantes fueron opositores y la derecha perdió políticamente por el peso de los votos de los votantes en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de la elección, los grupos armados atacaron más de 200 centros electorales. A votantes, detonaron una bomba sobre la policía. Se trató de las últimas acciones.
Le siguió el asalto a un cuartel militar, luego las divisiones públicas entre los dirigentes, la desbandada, la derrota en las elecciones de gobernadores el 15 de octubre, donde el chavismo ganó 19 de 23 gobernaciones. La economía se desangra, continúa este autor analizando las situaciones que pasamos en el año 2017 y que continúan algunas de ellas. La economía se desangra por esos más de 2.000 kilómetros fronterizos que son muchas veces solo río, selva y algunas casas. La premisa es la siguiente: cualquier mercancía vendida del lado colombiano genera una ganancia extraordinaria. Cuando más se agudiza la situación económica, cuanto más se agudiza, mayor cantidad de gente de todo el país opta por ese comercio ilegal, llamado bachaqueo. 70 litros de nafta revendidos equivalen a más de un sueldo mínimo venezolano y representan un día de trabajo. En los últimos meses, la frontera pasó a ser un punto de escape para buscar trabajo fuera, revender, traer productos a zonas de mayor desabastecimiento del país. Se nota al viajar. Hay autobuses cargados de bachaqueros, pueblos que cambian, canoas que van y vienen de un lado al otro de los pocos metros que separan a los dos países. Pero ver no es automáticamente comprender, y en Venezuela lo más complejo es llegar a las causas de los fenómenos. Aquí hago yo un paréntesis para hacerles un comentario. Esta gente que cree que se la está comiendo porque está ganándose este dinero fácil, bachaqueando, como dice aquí, en un día de trabajo se ganan un salario mínimo. Esta gente que cree que se la está comiendo se está haciendo el harakiri, porque está bien, lo que ellos logran, vamos a decir, bachaquear, les implica una ganancia. Pero cuando ellos van a pagar un alquiler, cuando ellos van a comprar unos cauchos, cuando ellos van a comprar una ropa, cuando ellos van a hacer cualquier cosa, ¿a qué precio se lo van a vender? Al precio mismo que ha causado esta especulación asombrosa. Entonces parecen estúpidos. Están ellos mismos sirviendo de tontos útiles, ganándose una suerte de millonada de dinero en pocos días para después tener que gastarlo de una manera desaforada, pagando toda esta cantidad de cosas. ¿O es que ellos pueden bachaquear todo? Hay un bachaquero global que tiene el control del bachaqueo completo. Que yo sepa, no. El que bachaquea las medicinas a lo mejor no bachaquea la comida, el que bachaquea la comida no bachaquea las medicinas, no bachaquea los cauchos, no, etcétera, etcétera. Va para una clínica privada y ¿cuánto le cobran por una operación? Va para algún sitio a comprar cualquier repuesto del carro y ¿cuánto le cobran? O bachaquean también los repuestos del carro. Entonces es una cosa increíble, no nos damos cuenta cuando se vuelve la gente bachaquera de que el daño no solamente se lo están haciendo al pueblo y al país, se lo están haciendo a ellos mismos. Eso es ser tontos útiles, eso es desastrar y desbaratar tu propio país y a la larga te vas a quedar, como dice uno, cuando le quitan la alfombra debajo de los pies. Esa estrategia, continúa diciendo el autor, cuenta con aliados claves. Estos aliados claves los vamos a estar comentando en el próximo segmento. Para cerrar este programa, esperamos que vaya resultando de su agrado y seguimos con Ali Primera en la canción del tiple, que es muy hermosa, para relajarnos un poquito de estos análisis de tanta profundidad que hace este autor. Ya venimos. Con negros escupitajos ahuyentas tu melancolía, andino que subes lento la montaña de tu vida. ¿De qué sirven los regalos que suben en Día de Reyes, si te dejan todo el año frente a tu hambre y sus leyes? San Benito y Caribay, borrachos de tiple y niche, van caminando
Krishna Free, yo los vi cuando reían en la fiesta patronal. Yo vi a San Benito dar beso a María Bonita. Ya te llaman pa' la iglesia en la voz de un campanario. Rezarás porque se cumplan las promesas del gobierno andino que te detienen tus deseos libertarios. El sermón del señor cura y el chopo del comisario. Perdonen si esta canción me sale llorona y triste, la conseguí cabalgando la neblina de la tarde y escondida me la traje, era la canción del Pipe. Perdonen si esta canción me sale llorona y triste, la conseguí cabalgando la neblina de la tarde y escondida me la traje, era la canción del tiple. Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Bueno, seguimos aquí, queridos usuarios y queridas usuarias de su radio comunitaria El Canto de la Guacamaya, 90.1 FM, en su programa Pueblo Organizado, Pueblo Libre. Les habla Silvana Zaputelli y estamos leyendo un artículo de este autor, Marco Teruggi, que se titula ¿Qué es lo revolucionario en la revolución? Estamos leyendo algunos párrafos porque es un artículo largo que los invitamos a buscarlo en esta página que se llama www.lajaine.org y así como muchas otras páginas interesantes que comentamos aquí en este programa y en todos los programas de esta radio. Es importante, queridos usuarios y usuarias, estar informados, entender lo que está pasando, entender las situaciones y no hacernos simples conjeturas que, vamos a decir, superficiales, que no son realmente asidas o atenidas a la realidad. Para entender la situación, así como todo el entramado de violencia económica, es necesario incorporar la dimensión internacional del conflicto. El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos lo dejaron en claro desde el mes de agosto, cuando anunciaron y luego implementaron sanciones económicas. Consisten, entre otras, en impedir que se puedan renegociar los bonos en el marco de una deuda externa devoradora, cerrar vías de pagos bancarios para que el país no pueda cumplir con los compromisos ni recibir pagos internacionales. Su objetivo es construir una arquitectura de bloqueo financiero para conducir a la asfixia. Parece mentira, usuarios y usuarios, pero hay gente que esto no lo cree. Hay gente que cree que esto no es verdad. Bueno, paciencia. Esa estrategia, dice el autor, cuenta con aliados claves, algunos financieros como bancos, otros diplomáticos como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Canadá y otros de mayor integralidad como Colombia. De aquel lado de la frontera se encuentran dispositivos financieros y militares de guerra, mafias paramilitares que manejan los hilos del contrabando y una legalización de ese negocio millonario por parte del gobierno colombiano. Algo es de una excesiva evidencia. La pelea no es solo contra las clases dominantes venezolanas. El imperialismo existe
y señala con nombre y apellido sus blancos. Venezuela es uno de ellos, lo dijo Donald Trump en la Cumbre de Naciones Unidas. Existe un vaso comunicante directo entre los miles que viven de la reventa en la frontera y el plan de desgaste prolongado. El chavismo, continúa diciendo este autor, se enfrenta a esos ataques con sus aciertos, errores, posibilidades. En lo internacional, el gobierno desplegó una serie de movimientos para salir del cerco que aprieta cada vez más. Las alianzas con Rusia y China se tornaron centrales para buscar formas de reestructurar la deuda externa, conseguir inversiones, apoyo diplomático militar en un contexto desfavorable continentalmente, pero con posibilidades en la geopolítica global, donde otros actores como India también pasaron a convertirse en posibles aliados. Uno de los ensayos para sortear el bloqueo de Estados Unidos es el comercio en otras monedas con esos países. Otro, el anuncio reciente de la creación de la criptomoneda, el Petro. Resulta difícil pronosticar los éxitos, aunque hoy, comento yo, y en estos días hemos visto interesantes entrevistas que han explicado esto, y de hecho hoy hubo una declaración de la gente de Dollar Today criticando y tratando de dañar la imagen del Petro, porque precisamente saben la amenaza que representa para sus, vamos a decir, sus estrategias sucias de destrucción de nuestra economía. El país, por supuesto, necesita divisas, importar y exportar, salir de este cerco. En el plano nacional, el cuadro tuvo un giro a partir del mes de septiembre con las investigaciones contra la corrupción presentadas por el Ministerio Público. De a poco comenzó a salir a la luz pública hasta qué punto se había desarrollado en áreas claves como la industria petrolera, la adjudicación de divisas para las importaciones, las contrataciones de obras públicas, presupuesto de la Nación 2017, o sea, una barbaridad de dinero. Por esa causa fueron detenidos por el momento 65 gerentes, 2 hasta hace pocas semanas el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, y se abrió investigación a quien presidió PDVSA de 2004 a 2014. En el caso de las importaciones fueron detenidos 14 empresarios de las primeras 200 empresas investigadas. El aplauso general es unánime, al menos aguas abajo. Las implicaciones son varias en lo económico. Significa que el chavismo enfrenta un ataque con sus armas principales golpeadas por la corrupción. Esto es algo que tenemos que reconocer. Las principales iniciativas del proceso revolucionario, lo estoy comentando yo, como las misiones, las grandes misiones, muchas obras han sido infiltradas por la corrupción y por supuesto eso implica que corren peligro. Sigue diciendo el autor, una situación que afecta tanto la capacidad de generar ingresos de dólares a través de la principal industria nacional como el sistema de importación de alimentos, repuestos, maquinaria, etc. No se puede comprender por qué el despegue productivo venezolano no ha logrado darse sin incorporar esa dimensión. O sea, entendamos, dice el autor, pues lo que quiere decir es que si no fuera por esta guerra tan dura, el despegue productivo obviamente hubiera rodado muchísimo más, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Si todos los que estamos montados en este barco llamado Venezuela remáramos en la misma dirección, ¿qué no hubiéramos podido lograr hasta ahora? Pero hay una cantidad remando para atrás cuando nosotros queremos ir para adelante, ¿no? La cultura de la microcorrupción se expandió. Se trata de la antítesis de la cultura chavista, que planteó la construcción de lazos comunales, de resolución colectiva de problemas. Es el regreso de lo que se planteó combatir, porque la corrupción viene de antes, desde que, entre otras cosas, la burguesía optó por enriquecerse, rifándole el petróleo a los Estados Unidos y condujo al país a la pobreza contra la cual se alzó el chavismo. El problema mayor, ya me voy al final del artículo, dice el autor, el problema mayor es que según la regla que hasta el momento no falló, el 2018 seguramente será más difícil que el 2017. ¿Qué más puede pasar? Si algo aprendimos es que la estrategia norteamericana tiene todas las variables sobre la mesa. Las utilizan según los resultados que tienen y las posibilidades que construyen. La dirección de la oposición está muchas veces fuera del país. Eso pesa sobre sus lecturas de los tiempos sociales y políticos. Los conduce a errores como el de la insurrección de abril-julio. Es en parte por ese adversario que se plantea como enemigo cuando conduce el conflicto a la muerte que tengo claro de qué lado estoy, dice el autor. También porque la historia recorrida debe ser defendida por sus horizontes, actores en juego, sus implicaciones latinoamericanas, y porque sus contradicciones permiten disputar dentro, empujar lo que se puede en cada momento según la capacidad desarrollada y el escenario general. No es
la revolución que soñé, que sería en este 2017, ni son las variables que más quisiera. Pero ¿desde cuándo una revolución debe adaptarse a los sueños propios? Ser cómoda, andar por un camino que no lance golpes en la mandíbula. Esta es nuestra época, espero que estemos a la altura, finaliza este autor. Lo felicitamos por este artículo maravilloso y los invitamos a buscarlo y leerlo. Si quieren que se lo enviemos a su correo, escríbanos al cantodelaguacamaya@gmail.com. Gracias, queridos usuarios y queridas usuarias, por haber compartido con nosotros este programa que con tanto cariño, emoción y respeto por ustedes hacemos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, y nos despedimos con nuestro Alí Primera, al pueblo lo que es del César. Hasta el próximo martes. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres, y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol, al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. La madre patria de tanta espera ya tiene pasos de bisabuela, y con cariño le daba a César pan y leche tibia con hierba buena, y con cariño le daba a César pan y leche tibia con hierba buena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Tras su palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje, y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. La
la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la 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 ila, 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 la la la, va ensayado. La la ila, 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 la va ensayadito. Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM.